Me da mucho gusto saludarles a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Estamos saliendo para ustedes y para el mundo a través de nuestras tres plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube, en Rumble y en Facebook. Me da mucho gusto nuevamente poder volverme a reencontrar con cada uno de ustedes a través de este programa de hoy. Les deseo por anticipado un feliz y bendecido sábado. Antes de entrar a la presentación de este estudio de hoy, quiero pedir la bendición de Dios, como siempre lo hago, a través de una palabra de oración. Yo me voy a arrodillar. Si ustedes desean acompañarme, oremos juntos para que así el Espíritu de Dios nos hable a través de su palabra. Oremos.
Querido Padre Celestial, le doy las gracias, Señor, por estar nuevamente hoy día viernes en las primeras horas de su santo día de reposo. Doy gracias, Padre, por una semana que nos ha dado el don de la vida. Gracias porque nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha librado de todo peligro y de todo mal. Doy gracias, Padre Celestial, porque usted me da la oportunidad de transmitir su palabra a través de este programa. Pido, Señor, que el Espíritu de Dios abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, a través del escudriñamiento de su palabra, y podamos entender este mensaje que usted tiene para nosotros preparado hoy. Pedimos, Señor, que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, me da mucho gusto nuevamente de poder saludarles una vez más. Hoy día viernes, estamos contentos, felices de poder reencontrarnos nuevamente a través de estas plataformas, a través de este estudio tan importante de este programa, Estudiando Juntos la Biblia. Hoy vamos a seguir abordando esta nueva serie que ya pues prácticamente llevamos casi 8 o 9 semanas de haberla comenzado, basada en la historia del sábado en las Escrituras. Así que me da mucho gusto de que usted tome el tiempo para sintonizar esta programación. Gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones, gracias por siempre compartir estos programas con personas que usted conoce, familiares, compañeros de trabajo, hermanos o hermanas de la iglesia a la cual usted se congrega o asiste. Y también no se olvide darle un like a estos mensajes. Recuerden que si usted está sintonizando este programa por primera vez en esta hora, yo le exhorto de que entre a nuestro canal en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel. Usted va a ver el logo de los 3 ángeles allí cuando usted entre a esta plataforma. No se olvide de activar la campanita. Primero, suscribirse, activar la campanita con todas las notificaciones. De esa manera usted recibirá siempre una notificación a su teléfono inteligente o tableta cada vez que esta señal esté saliendo en vivo o cada vez que se suba un tema nuevo a estas plataformas. Y así usted podrá estar al tanto. Y no se olvide darle un like a estos videos. De esa manera, esto nos ayudará a que este canal siga creciendo y muchas otras almas que no conocen este mensaje también puedan conocerlo en cualquier lugar que se encuentren, en cualquier país de Centro, Sudamérica, el Caribe o el mundo, o en cualquier otra parte de este gran territorio de Norteamérica. Bien, vamos entonces a entrar de lleno a la presentación del mensaje de esta hora. Como ustedes ven ahí en pantalla, la serie que estoy abordando, ustedes saben, ya los que sintonizan esta programación cada semana, lleva como título Sábado o Domingo. Estamos prácticamente estudiando a la luz de las Sagradas Escrituras y de la historia bíblica acerca de el sábado, trazando, ¿verdad?, ese día de reposo que fue establecido en el principio, cuando nuestros padres estaban allí en el Edén, como usted ve ahí en esa imagen. Entonces, el título de este mensaje de hoy, vamos a dividirlo en 2 partes, porque es un poquito extenso, muy amplio. Sería el tema número 9, el sábado en los tiempos de Cristo, parte número 1. No se le olvide, hay una segunda parte, con el favor del Señor, si Dios me da el don de la vida, por supuesto, la estaríamos desarrollando o estudiando juntos esa segunda parte el próximo viernes a la misma hora. Así que vamos a analizar en este estudio de hoy qué enseñó Jesús acerca del sábado cuando estuvo aquí en esta tierra. Bien, la señal creadora de Dios, este es el texto lema de toda esta serie, no se le olvide, contenido en Génesis capítulo 2, versículo 3, que dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Repito, Génesis capítulo 2, versículo 3. Vamos entonces a analizar los tópicos que vamos a abordar en este estudio de hoy. Así que recuerden, todavía tiene tiempo de llamar
o mandarle esta señal o este enlace a cualquier persona que usted conozca y que tenga en sus contactos. Solamente compartirlo y enviárselo a algún familiar suyo, a algún compañero de trabajo o alguna persona que usted conozca que desee escuchar este mensaje. Todavía hay tiempo, apenas estamos comenzando este estudio. Bien, en esta primera parte de este estudio, porque va a haber una segunda, con el favor del Señor, por supuesto, abordaremos la misión del Salvador en la tierra y su verdadera enseñanza en relación a la observancia del sábado, sus calificaciones como juez de la observancia del sábado, el estado de la institución en ocasión de su venida, o sea, de su primera venida en esta tierra, el Salvador en Nazaret y en Capernaum, su discurso en el campo de sembrado, el caso del hombre de la mano seca. Todo eso lo vamos a ir abordando a la luz de las Sagradas Escrituras. No se olvide de tener sus libretas a la mano, sus Biblias a la mano, para que vayan anotando todos y cada uno de estos textos. Recuerden que estos temas quedan grabados ya en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube. No se olvide de entrar al encasillado que dice listas o playlists y busque la carpeta o el archivo que dice serie, sábado o domingo. Y ahí usted podrá ver desde el tema número 1 hasta este tema que usted está escuchando en esta hora. El Salvador entre sus familiares. El caso del hombre inválido, del hombre ciego de nacimiento, de la mujer atada por Satanás, del hombre que tenía hidropesía, objeto de las enseñanzas y milagros de nuestro Señor relacionados con el sábado. Vamos entonces a la parte introductoria de este estudio de hoy. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 nos dicen: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Interesante texto bíblico, o sea que Cristo pues tomó nuestra naturaleza y pues nació de una mujer que fue María. Cuando vino ese cumplimiento, Jesús nació en este mundo, el cumplimiento del tiempo profético de Génesis capítulo 3, versículo 15. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, debemos de considerar detenidamente estos textos. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. O sea, el verbo quiere decir en el original en griego es la palabra. ¿Por qué? Porque por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así está en el original en hebreo, porque hay muchas versiones que dice, especialmente la versión Nuevo Mundo, que es la versión de nuestros amigos testigos de Jehová. Este versículo fue alterado de Juan capítulo 1, versículo 1, porque dice en sus versiones: y el verbo era un Dios. Pero en el original en hebreo no dice así. En el original en hebreo, y yo le exhorto a que lo busque en hebreo, si tiene una Biblia interlinear en su hogar, usted puede encontrar que ese texto bíblico dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. ¿De quién está hablando? Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién era el verbo en el principio? Era Jesús, por supuesto, queridos hermanos y hermanas. Él hizo todo el universo. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Siendo el sábado una de las cosas que fueron hechas por Cristo, de acuerdo a Juan 1:3, que lo acabamos de leer, en un sentido preeminente, Él es el Señor del sábado, de acuerdo a Marcos 2:27 y 28. Por eso es que Él dijo que Él era el Señor del sábado. Y esa palabra Señor lo analizamos en programas anteriores. Usted recordará que quiere decir el dueño o quiere decir Dios o quiere decir el creador de algo. O sea, cuando Cristo dijo el Hijo del Hombre es Señor del sábado, significa que Él fue el que creó el sábado en el principio.
Al ser ordenado el sábado al final de la gran obra de la creación, como memorial para conservarlo en recuerdo duradero, el Hijo de Dios, por quien fueron creadas todas las cosas, no podía ser más que un juez perfecto de su verdadero diseño y de su debida observancia. El ministerio del Salvador tuvo lugar en una época en la que, por las enseñanzas de los doctores judíos, el sábado de Jehová había llegado a pervertirse completamente de su misericordioso designio. Como hemos visto en los temas anteriores, para el pueblo de Israel el sábado ya no era una fuente de refrigerio y deleite, sino una causa de sufrimiento y angustia. Vamos a dejar esa nota ahí unos segundos. ¿Por qué? Porque a diferencia del antiguo Israel, como lo estudiamos en el tema de la semana pasada, en los días de Ezequiel, en los días de Isaías, en los días de Jeremías, que habían apostatado de la verdad del sábado, y eso provocó la causa de su cautiverio en Babilonia, vemos que el pueblo israelita que existía ya en los días de Cristo, aunque pretendían guardar el sábado, pero lo habían pervertido completamente y lo habían llenado de dogmas, de tradiciones y de cargas y de invenciones humanas. Ese fue el terreno que Cristo tuvo que pisar cuando vino a esta tierra. Satanás instó a los líderes judíos a pervertirlo, o sea, el sábado, para que su verdadero carácter cambiara por completo y su observancia fuera completamente diferente de lo que agradaba a Dios. Por lo tanto, en el ministerio de Cristo encontramos que el Salvador nunca perdió la oportunidad de corregir sus falsas nociones con respecto al sábado, o sea, las falsas enseñanzas de los líderes de la nación judía que habían inyectado esas falsas enseñanzas en el maravilloso día de reposo, que es el sábado, que supuestamente debe ser delicia, sábado de Jehová, y que a propósito seleccionó el sábado como el día para realizar muchos de sus milagros y obras de misericordia. Usted se preguntará, ¿por qué Jesús muchos de sus milagros y obras de misericordia que él realizó las hizo en el verdadero día de reposo, o sea, en el sábado? Eso tiene un propósito, lo vamos a ver a través de este mensaje de hoy. Vamos al libro de Lucas. Prácticamente esto toma lugar cuando Jesús, después de que fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, comienza su ministerio terrenal de predicar el evangelio en esta tierra. Lucas 4, 14 al 16 nos dice así. Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. O sea, aquí vemos, queridos hermanos y hermanas, que Jesús empezó a enseñar en las sinagogas. Y esto, uno de los primeros lugares donde él comenzó a hablar de su misión fue precisamente en la sinagoga de Nazaret, allí registrado en Lucas capítulo 4. Jesús recorre las sinagogas en sábado. Vamos a leer Lucas 4, 31 al 39. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de sábado. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Versículo 33 sigue diciendo el texto de Lucas 4. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Satanás sabía que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Versículo 35 de Lucas 4, que nos dice, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Sigamos leyendo en Lucas capítulo 4, versículo 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda
a los espíritus inmundos y salen. Versículo 37. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, o sea, Simón Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Versículo 39, ¿cómo termina? E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Aquí podemos ver dos milagros que Jesús hizo en sábado. El primero en la sinagoga, que sanó a este hombre que estaba poseído por Satanás. Y el segundo, sanó a la suegra de Pedro cuando llegó a la casa del apóstol. Y también esta mujer fue sanada de una fiebre alta que tenía. Ambos milagros, ambos actos de curación o de sanación fueron llevados a cabo en el día de sábado. Según el registro bíblico, estos fueron los primeros milagros realizados por Jesús en sábado. Pero el rigor de los puntos de vista judíos en relación con el sábado se ve en que muchos esperaban hasta la puesta del sol, es decir, hasta que pasaba el sábado antes de traer a los enfermos para que Jesús los sanara, como lo muestra el siguiente relato. Leamos por favor. Marcos capítulo 1, versículos 32 al 34 nos dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, o sea, después de que terminó el sábado. Versículo 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Desde cuándo Satanás conoce al Salvador? Desde que estaba en el cielo, por supuesto. Entonces, estas personas trajeron a sus enfermos después de que se puso el sol, o sea, después de que pasó el sábado. ¿Por qué? Por miedo a los líderes de la nación judía. Porque según ellos, según estos líderes, ellos se habían encargado de enseñar de que el sábado no era un día pues para sanar enfermos, que eso era una violación al sábado. De esto ellos acusaron a Jesús. Los discípulos recogen espigas en sábado. Esto es otra historia muy interesante, vamos a leerla, de eso estuvimos hablando un poco en los programas anteriores. Mateo capítulo 12, versículos del 1 hasta el 8, nos dice la escritura: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Versículo 2, viéndolo los fariseos siempre estaban detrás de los pasos de Jesús, acechándolo constantemente para ver si lo entrampaban y lo hacían caer en cualquier error que él cometiera. Eso era lo que ellos buscaban. Repito el versículo 2, viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de sábado. O sea, eran muy estrictos supuestamente en la observancia del sábado, estos líderes judaicos. Versículo 3 de Mateo capítulo 12, ¿qué nos dice? Pero él les dijo, o sea, Jesús: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Versículo 4, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Versículo 5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de sábado los sacerdotes en el templo profanan el día de sábado y son sin culpa? ¿Por qué? Porque tienen que sacrificar animales. Versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, o sea, él mismo, Jesús, el creador del sábado. Versículo 7, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Y cómo termina el versículo 8? Porque el Hijo del Hombre, ahí está, es Señor, o sea, yo soy el dueño, yo soy el creador del día de sábado. O sea,
Jesús no estaba violando el sábado, ni tampoco sus discípulos, porque si lo hubiese estado, o si los discípulos hubiesen estado violando el sábado, Jesús mismo los hubiese reprendido, porque Él es el creador del sábado. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, sigue abundando. También les dijo, o sea, Jesús a los fariseos, el día de sábado fue hecho por causa del hombre. O sea, cuando Dios creó el sábado, Jesús cuando creó el sábado en el principio de la creación, fue dado para el hombre, porque el único hombre que existía prácticamente en la tierra era Adán. No existía el pueblo judío en ese entonces, así que no podemos tener la excusa de que el sábado fue dado exclusivamente para los judíos. Repito, también les dijo, el día de sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de sábado. Versículo 28, por tanto, repite, el Hijo del Hombre, o sea Jesús, es Señor, dueño, creador, Dios. Es Señor aún del día de sábado. Los siguientes puntos deben observarse al examinar los textos de Marcos 2, 27 y 28 que acabamos de leer juntos. Número 1, que la pregunta en cuestión no se relaciona con el acto de pasar por el sembrado en el día de sábado, porque los mismos fariseos estaban en el grupo y por lo tanto se puede concluir que el Salvador y quienes estaban con él iban o regresaban de la sinagoga. Parte número 2, que la pregunta planteada por los fariseos fue esta: si los discípulos, al satisfacer su hambre, arrancando el grano por donde estaban pasando, no estaban violando la ley del sábado. Número 3, que aquel a quien se le planteó esta pregunta estaba en el más alto grado competente para responderla, porque él estaba con el Padre cuando se hizo el sábado. Y ya lo leímos en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Punto número 4, que el Salvador tuvo a bien apelar a los precedentes bíblicos para la decisión de esta cuestión, en lugar de afirmar su propio juicio independiente. Punto número 5, que el primer caso citado por el Salvador fue particularmente apropiado. David, huyendo para salvar su vida, entró en la casa de Dios en sábado. Eso lo estudiamos en el tema número 8 de esta serie, por eso yo les pongo ahí entre paréntesis, tema número 8. Y comió de los panes de la proposición para satisfacer su hambre. Los discípulos, para aliviar su hambre, simplemente comieron del trigo del campo por el que estaban pasando en sábado. Si David hizo lo correcto, aunque comía en su necesidad lo que pertenecía solo a los sacerdotes, qué poca culpa se le podía atribuir a los discípulos que ni siquiera habían violado un precepto de la ley ceremonial. Ahí podemos darnos cuenta de que el sábado había sido llenado de un montón de tradiciones y de mandamientos de hombres en los días de Cristo. Número 6, el siguiente ejemplo de Jesús está diseñado para mostrar qué tipo de trabajo en sábado no es una violación de su carácter sagrado. Y de ahí que se haga referencia al caso de los sacerdotes. El mismo Dios que había dicho en el cuarto mandamiento, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, había ordenado que los sacerdotes ofrecieran ciertos sacrificios en su templo en sábado, de acuerdo a Números 28, 9 y 10. Por eso Jesús hizo referencia a estos textos que estoy poniendo ahí en pantalla. En esto no había ninguna contradicción, porque el trabajo realizado por los sacerdotes en sábado era simplemente el necesario para el mantenimiento del culto designado por Dios en su templo. Y no estaba haciendo lo que el mandamiento llama su trabajo. Trabajo de este tipo, por lo tanto, siendo el Salvador juez, no era ni nunca había sido una violación del sábado, porque no era un trabajo secular, era un trabajo que estaba conectado con la obra del Señor, con la obra del creador del sábado. Punto número 7. Es muy probable que el Salvador, en esta referencia a los sacerdotes,
tuviera su mente no solo en los sacrificios que se ofrecían en sábado, sino también en el hecho de que estaban obligados a colocar nuevos panes de la proposición cada sábado sobre la mesa de la proposición que se encontraba en el lugar santo del santuario, cuando el pan viejo iba a ser removido y comido por los sacerdotes, de acuerdo a Levítico 24, del 5 al 9. Punto número 8. El Altísimo había ordenado que se realizara cierto trabajo durante el sábado para que se le pudieran ofrecer sacrificios. Pero Cristo afirma, basándose en la autoridad de las Escrituras, Oseas 6:6, que hay algo mucho más aceptable a Dios que los sacrificios, y es los actos de misericordia. Si Dios consideró inocentes a los que ofrecieron sacrificios en sábado, mucho menos condenaría a los que extienden misericordia y alivio a los afligidos y sufrientes en ese día, porque eso también estaba prohibido por los escribas y fariseos y por los líderes de la nación judía. Punto número 9. El Salvador no deja el tema ni siquiera aquí, sino que añade: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de sábado. Lo leímos en Marcos 2:27. Ciertos actos deben considerarse. Número 1, Dios descansó en el séptimo día y así lo convirtió en el día de descanso o sábado de Jehová. Número 2, bendijo ese día, por el cual se convirtió en su día santo. Y número 3, lo santificó o lo apartó para un uso santo, haciendo de su observancia parte del deber del hombre para con Dios. El odio de los fariseos contra Jesús. Mateo capítulo 12, versículo del 9 al 14, dice: pasando de allí, o sea Jesús, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Oigan bien, estos hombres estaban siempre detrás de los pasos de Jesús para entramparlo y hacerlo caer. Le preguntaron: ¿es lícito sanar en el día de sábado? Versículo 11, él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de sábado, no le eche mano y la levante? Versículo 12, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, les dijo Jesús, es lícito, o sea, es permitido hacer el bien en los días de sábado. Versículo 13, entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Versículo 14 termina diciendo: y salidos los fariseos, ¿qué hicieron? ¿Estaban contentos, felices porque ese hombre había sido sanado? No, dice que los fariseos, saliendo de la sinagoga, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. O sea, ya era un enemigo declarado prácticamente, porque según ellos, Jesús estaba transgrediendo el sábado. ¿Cuál fue el acto que provocó la ira de los fariseos? Por parte del Salvador fue una palabra. Por parte del hombre fue el acto de extender el brazo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Prohibía la ley del sábado alguna de estas cosas o de estas dos cosas? Nadie puede afirmar tal cosa. Pero el Salvador había transgredido públicamente esa tradición de los fariseos que prohibía hacer cualquier cosa para curar a los enfermos en sábado. O sea, Jesús estaba tumbando prácticamente esa pared que habían levantado los líderes de la nación judía alrededor de la verdadera observancia del sábado. Y por eso ellos terminaron odiando a Jesús. Y cuán necesario es que se elimine una tradición tan perversa si se quiere preservar el sábado mismo para el hombre. Pero los fariseos se llenaron de tal ira que, saliendo de la sinagoga, consultaron cómo destruir a Jesús. Sin embargo, Jesús solo actuó en nombre del sábado,
al dejar de lado aquellas tradiciones tan absurdas por las cuales lo habían pervertido. La curación en sábado de un paralítico. Ahí podemos ver, queridos hermanos y hermanas, si analizamos detenidamente la Escritura, muchos de los milagros que Jesús hizo tomaron lugar justamente en el día de sábado. Vamos a hablar de este hombre paralítico. El paralítico de Betesda, usted lo puede leer allí toda esa historia en Juan capítulo 5, versículos del 1 hasta el 18, pero solamente vamos a leer hasta el 16 por factor tiempo. Juan 5, del 1 al 16, nos dice: después de estas cosas, dice Juan 5:1, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, estaba en terreno peligroso, porque allí estaban sus enemigos, sus espías, asediándolo, acechándolo y persiguiendo y buscando la forma de hacerlo caer. Versículo 2 de Juan 5 nos dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5, y había allí un hombre, oigan bien el cuadro, que hacía 38 años que estaba enfermo. O sea, prácticamente casi toda su vida. 38 años enfermo. Sigue diciendo Juan capítulo 5, versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, o sea, Jesús vio el caso más crítico de todos los que estaban allí enfermos. Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, Señor. Versículo 8, ¿qué le dijo Jesús? Allí en Juan capítulo 5, versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. 3 cosas le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Y qué día era cuando Jesús hizo este maravilloso milagro? Sanó a un hombre que llevaba 38 años postrado en una camilla. Y era día de sábado aquel día. Versículo 10. Entonces los judíos, o sea, los líderes de la nación judía, dijeron a aquel que había sido sanado: es día de sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Imagine cuántas regulaciones ellos habían hecho del día del Señor. Por eso en los días de Cristo el sábado se había, en vez de ser un día de delicia, se había convertido en una carga prácticamente. El día más indeseado de la semana, en otras palabras. No te es lícito llevar tu lecho, le dijeron. Versículo 11. Él le respondió, estoy leyendo Juan capítulo 5, no olviden por favor. El que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. O sea, el Señor del sábado era el que lo había sanado, el creador del sábado, el dueño del sábado. Entonces le preguntaron, o sea, los líderes de la nación judía le preguntaron al paralítico que había sido sanado: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? O sea, ellos se preocuparon más porque él estaba llevando un lecho en el día de sábado que por la sanación de este hombre que llevaba 38 años postrado. Imagine qué corazón tan duro tenían estos líderes de la nación judía. Por eso Jesús hacía todos estos milagros de sanación en el día de sábado, para enseñarles a ellos que era más importante el amor, la misericordia, la fe, la bondad en favor del prójimo que todas esas regulaciones que ellos habían inventado. Versículo 13, ¿qué dice? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Esto es lo que a mí me llama mucho la atención del carácter de Jesús. Jesús no buscaba fama ni reconocimiento. Versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira,
has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Versículo 15, ¿cómo termina la declaración? El hombre se fue y dio aviso a los judíos, o sea, a los líderes de la nación judía, que Jesús era el que le había sanado. Y el versículo 16 de Juan 5 termina diciendo, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban que matarle porque hacía estas cosas en el día de sábado. O sea, estos hombres no les importó la sanación, la liberación de un hombre que había estado enfermo por 38 años. En vez de haber dicho, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Dios, que un hermano nuestro ha sido sanado, ellos les importó más de que él estaba llevando esa camilla en sábado. Y encima de eso, ¿qué corazón ellos tenían? Tenían un corazón entenebrecido, un corazón duro, carente de amor, porque anhelaban matar al Hijo del Hombre. Mateo capítulo 9, versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. O sea, Cristo vino a restaurar, a sanar, a levantar, a curar. Pero los líderes de la nación judía no les importaba nada de eso. Habían perdido prácticamente el objetivo de que Dios le dio prácticamente a Abraham en el principio cuando lo llamó para ser el padre de esta gran nación de Israel. Ellos habían perdido el objetivo de lo que es el evangelio, que es salvación a aquellos que están en pecado, aquellos que están en delitos y pecados. A ellos no les interesaba absolutamente nada de la necesidad de su prójimo. Ellos solamente se preocupaban por sus regulaciones, por sus normas, por sus cosas que habían inventado y tradiciones de los hombres en torno al verdadero día de reposo. En este caso del paralítico, a Jesús se le acusó de dos crímenes. Oigan bien, primero, había quebrantado el sábado, porque había sanado a una persona en sábado. Ya vemos que en varios casos ya Jesús estaba sanando a gente en sábado. Y para ellos Jesús estaba violando el sábado y estaba cometiendo un gran crimen. Y en segundo lugar, o sea, segundo, se había hecho igual a Dios. ¿Por qué? Ustedes dirán, tienen que leer ustedes todo el contexto bíblico de Juan capítulo 5. La primera acusación se basa en estos detalles. Número 1, por su palabra había sanado al hombre paralítico, porque le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pero esto no violó ninguna ley de Dios, solo anulaba la tradición que prohibía hacer cualquier cosa para curar enfermedades en sábado. Era una tradición inventada por los líderes de la nación judía. Punto número 2. Le había ordenado al hombre que cargara su lecho. Por esto, como carga, era una insignificancia, como un manto o estera, y estaba diseñado para mostrar la realidad de su curación. Al llevar esa camilla, estaba demostrando el milagro de su curación, y así honrar al Señor del sábado, que lo había sanado. Número 3. Jesús justificó lo que había hecho comparando su actual acto de curación con la obra que hizo su Padre. Dice Juan 5:17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17, repito nuevamente, desde que el sábado fue santificado en el paraíso, el Padre, por su providencia, continuó santificando a la humanidad, incluso en sábado, todos los actos de misericordia por los cuales la raza humana ha sido preservada. La respuesta del Salvador a estos cargos eliminará toda dificultad. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, les dijo a ellos, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, de acuerdo a Juan 5:19. Esta respuesta envuelve dos puntos importantes. Vamos a verlos. Número 1, que estaba siguiendo el ejemplo perfecto de su Padre. Estaba haciendo solo lo que alguna vez había sido del agrado del Padre hacer.
no estaba involucrado en la destrucción del sábado. Número 2, que con humildad de su respuesta, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, mostró que su acusación de autoexaltación no tenía fundamento y no les dejó ninguna oportunidad de responderle nuevamente. Vamos a leer Juan capítulo 7, versículo del 21 al 23. Jesús respondió y les dijo: una obra hice, y todos os maravilláis. Está hablando de la sanación del paralítico de Betesda. Versículo 22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de sábado circuncidáis al hombre. O sea, ellos podían ir y llevar a un varón a ser circuncidado en el día de sábado. Pero noten lo que les dice Jesús en el versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de sábado sané completamente a un hombre? ¿Qué les parece a ustedes? El hombre que había nacido ciego, otro caso más, uno tras otro. ¿Recuerdan esa historia? Cuando Jesús le puso lodo a los ojos del hombre que había nacido ciego en Juan capítulo 9, encontramos esa historia. Leamos por favor. Juan capítulo 9, versículo del 1 al 16. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos. Mire la pregunta de los discípulos. Estaba contrario a la voluntad de Dios porque ellos tenían esa falsa doctrina sembrada en sus mentes a través de los líderes de la nación judía. Rabí, le dijeron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, los líderes de la nación judía enseñaban que todos los que eran enfermos, ciegos, mancos, cojos, paralíticos, leprosos, en fin, o que tuvieran cualquier enfermedad, era porque eran grandes pecadores y estaba el castigo de Dios, pesaba sobre sus cabezas. Por eso le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego o para que haya nacido ciego? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús en el versículo 3 de Juan capítulo 9? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Vamos a ver qué nos sigue diciendo Juan capítulo 9, versículo 7. Y le dijo, ¿qué le dijo Jesús a este hombre ciego? Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, o sea, un acto de fe, igual que el paralítico de Betesda, cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le dice a este hombre ciego de nacimiento, ve al estanque de Siloé y lávate. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Versículo 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Versículo 11, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Versículo 12, ¿qué nos dice? De Juan capítulo 9. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él le dijo, no sé. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando los líderes de la nación judía se enteraron de este milagro, dice el versículo 13 de Juan 9, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Qué día? ¿Qué día Jesús hizo este gran milagro? En sábado. Una y otra vez se repite la historia bíblica. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo,
me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. O sea, refiriéndose a Jesús, porque no guarda el día de sábado. Porque según ellos había violado el sábado al haber hecho lodo y haberle puesto al hombre ciego en los ojos ese lodo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. En otras palabras, Jesús era el violador más grande del sábado según el criterio de los líderes de la nación judía. Aquí vemos el registro de otro de los actos misericordiosos de nuestro Salvador en el día de sábado. Vio a un hombre ciego de nacimiento y movido a compasión hacia él, humedeció barro, ungió sus ojos y lo envió al estanque de Siloé a lavarse. Y cuando se lavó, recobró la vista. El acto fue igualmente digno del sábado y del Señor, y corresponde solo a los oponentes del sábado ahora, como pertenecía solo a los enemigos del Señor en ese entonces. Ver en esto incluso la más mínima violación del sábado. La mujer en la sinagoga con espíritu de enfermedad, otro caso más. ¿Recuerdan este caso, queridos hermanos y hermanas? Ustedes lo han estudiado en sus respectivas Biblias. Es otro caso maravilloso. Vamos a ver qué sucedió. Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 17. Dice la Escritura, Lucas 13:10, enseñaba Jesús en una sinagoga, ¿en qué día? En el día de sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Cuántos años? 18 años. Versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Quién glorificaba a Dios? Esta mujer. Pero en vez de los líderes de la nación judía haber glorificado a Dios también, ¿qué sucedió? Versículo 14, pero el principal de la sinagoga, enojado, oigan bien, no le importó que esta mujer había sido liberada de esa condición física que llevaba ya por 18 años, encorvada. Dice que el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de sábado, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de sábado. Sigamos leyendo Lucas capítulo 13, versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, o sea Jesús, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea, los judíos hacían eso en el día de sábado. Tenían que darle de beber al animal. No podían dejarlo sin tomar una gota de agua en todo el día de las horas del sábado. Entonces Jesús les dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de sábado? O sea, estas personas tenían una mente entenebrecida completamente. Por eso que habían pervertido tanto el día de sábado. Versículo 17, ¿cómo termina? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. O sea, a ellos no les importó tampoco el sanamiento de esta pobre mujer. Pero Jesús les dijo, ustedes se preocupan más por sus propios animales. Y los llevan, los desatan y los llevan a beber agua en el día del sábado. Y esta mujer, que es una hija de Abraham, es de la descendencia de Abraham, es hermana de ustedes, espiritualmente hablando. Ella pudo haber sido sanada, o sea, fue sanada, en otras palabras, fue sanada por el poder de Jesús y a ustedes no les interesó que ella hubiese sido sanada. En este cuadro vemos a una hija de Abraham que había estado atada por Satanás 18 años, siendo liberada de esa atadura en el día de sábado. Jesús silenció el clamor de sus enemigos, apelando a su propio proceder al soltar al buey
y llevarlo a beber en sábado. Con esta respuesta Jesús avergonzó a todos sus adversarios y todo el pueblo se alegró por las maravillas que había hecho. El último de estos actos gloriosos con los que Jesús honró el sábado se narra así. Leamos por favor. La sanación en sábado de un hombre hidrópico, o sea que sufría de hidropesía, que es agua en el cuerpo y entonces las extremidades, las piernas, en fin, los pies se inflaman. Eso es hidropesía. Entonces, ¿qué sucedió? Lucas 14 del 1 al 6. Aconteció un día de sábado que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, oigan bien, o sea, querían buscar pruebas para acusarlo de violar el sábado. Los fariseos. Versículo 2 de Lucas 14, ¿qué nos dice? Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos. O sea, estos eran prácticamente los pastores de la nación judía en los días de Cristo. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Es lícito sanar en el día del sábado? Mire qué pregunta tan importante. Hasta un niño puede responder a esa pregunta hoy. Mas ellos callaron. ¿Por qué ellos no dijeron que sí? Por su orgullo. Porque habían llenado el sábado de tradiciones y de falsas enseñanzas. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros? Repite Jesús nuevamente, si su asno o su buey cae en algún pozo, ¿no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de sábado? Y no le podían replicar a estas cosas. Es evidente, queridos hermanos y hermanas, que los fariseos y los intérpretes de la ley no se atrevían a responder a la pregunta, ¿es lícito sanar en el día de sábado? Si decían sí, condenaban su propia tradición. O sea, hubiesen condenado su propia tradición. Si decían no, no podían sustentar su respuesta con un argumento justo después del milagro que acababan de presenciar. Es por eso que prefirieron permanecer en silencio. Y cuando Jesús hubo sanado al hombre, les hizo una segunda pregunta igualmente embarazosa. Vamos a ver cuál fue. ¿A quién de vosotros, si su asno o su buey cae en un pozo, no lo saca inmediatamente en sábado? Tampoco pudieron responderle. Es evidente que las discusiones de Jesús con los fariseos de vez en cuando en relación con el sábado los había convencido finalmente de que el silencio en relación con sus tradiciones era más sabio que el habla. En su enseñanza pública, el Salvador declaró que los asuntos más importantes de la ley eran el juicio, la misericordia y la fe. Y su prolongado y poderoso esfuerzo en favor del sábado fue reivindicarlo como una institución misericordiosa y librarlo de las tradiciones farisaicas por las cuales fue pervertido de su propósito original. Aquellos que se oponen al sábado son aquí culpables de injusticia en dos aspectos. Número uno, representan estos rigores farisaicos como si realmente pertenecieran a la institución del sábado. Y por este medio vuelven las mentes de los hombres contra el sábado. Muchos hoy enseñan, dicen, no, el sábado, esa gente que guarda el sábado, esa gente no puede ni rascarse la cabeza. Eso es lo que tratan de enseñar basado en lo que enseñaban en los escribas y los fariseos en los tiempos de Cristo. Y número dos, habiendo hecho esto, representan el esfuerzo del Salvador por dejar de lado esas tradiciones y como un esfuerzo dirigido a derrocar el sábado mismo. Por lo tanto, toda la historia de la vida de Cristo en la tierra lo presenta como un gran reformador del sábado. Pero, como ocurre con todos los esfuerzos por corregir errores establecidos desde hace mucho tiempo en asuntos religiosos, Cristo en esta obra encontró la oposición más amarga y feroz. Este hecho aparece más claramente en el relato de Marcos sobre la curación del hombre con la mano seca. ¿Recuerdan? Ya lo leímos, pero hacemos nuevamente esta referencia. Marcos 3:1 dice,
Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Versículo 2. Y le acechaban para ver si en el día de sábado le sanaría, a fin de poder acusarle. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Versículo 4. Y les dijo: ¿es lícito en los días de sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Qué tristeza, ¿verdad? Sigamos leyendo Marcos capítulo 3, versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, porque yo agrego ahí entre corchetes, porque no tenían amor por el prójimo, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos, dice el versículo 6, los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Con quién tomaron consejo? Con los herodianos. Juan capítulo 5, versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de sábado. O sea, Cristo vino verdaderamente a enseñar cómo se guardaba el sábado. Los líderes de la nación judía, los judíos de los días de Cristo, habían hecho del sábado una carga prácticamente imposible de sobrellevar. Había un profundo significado en la pregunta de Cristo sobre si era lícito en los días de sábado salvar una vida o matar. La misión de Cristo al venir a la tierra fue de restauración, de salvación y de dar vida. Pero debido a la negativa de Cristo de no querer conformarse a la falsa norma de la observancia del sábado que había sido establecida por los hombres, específicamente por los líderes de la nación judía, sus enemigos lo persiguieron y trataron siempre de matarlo. La Biblia dice que salidos, los fariseos tuvieron consejo con los herodianos, o sea, sus enemigos políticos, para destruir a Cristo. Se unieron estos dos grupos, eran enemigos a muerte y terminaron uniéndose para quitarle la vida a Jesús. Algunos hoy en día albergan este mismo espíritu, ¿sabían ustedes eso? Debido a que otros no están de acuerdo con sus puntos de vista sobre el sábado y no se sujetan a sus ideas sobre la observancia del sábado, los persiguen y a través de la legislación y alianzas con poderes políticos buscan imponer el respeto a sus derechos, ideas y conformidad con sus puntos de vista. Esto se va a repetir en el tiempo del fin. Vamos a ir terminando citando a esta gran escritora inspirada, Elena G. White. Noten lo que ella escribió. Dice: los judíos habían pervertido de tal manera la ley que hacían de ella un yugo esclavizador. Sus requerimientos sin sentido habían llegado a ser oprobio entre otras naciones. Y el sábado estaba especialmente recargado de toda clase de restricciones sin sentido, lo que acabamos de estudiar a través de los evangelios. No era para ellos una delicia, santo a Jehová y honorable. Los escribas y fariseos habían hecho de su observancia una carga intolerable, o sea que no se podía tolerar. Un judío no podía encender fuego, ni siquiera una vela en sábado, o sea en los días de Cristo. Como consecuencia, el pueblo hacía cumplir por gentiles muchos servicios que sus reglas les prohibían hacer por su cuenta. ¿Qué les parece a ustedes? El deseado de todas las gentes, un extraordinario libro, página 173 y página 174, el capítulo 21 de este libro. ¿Cuál es la promesa de Cristo a los que sean fieles a todos sus mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado de Jehová? Bueno, que los fieles un día podrán tener la bendición de poder entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén, y ahí estará Jesús, dándole la bienvenida a todos esos hombres, mujeres, jóvenes y niños que se mantuvieron fieles a todos sus mandamientos. Así lo dice la Escritura. Leamos en Apocalipsis 22, versículo 14, la versión antigua. Estoy citando porque esta es la versión conforme está en el original en griego. Dice: bienaventurados
los que guardan sus mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el verdadero día de reposo, el sábado de Jehová, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, ¿quiénes son los que entrarán un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén? Los hijos e hijas de Dios fieles a sus mandamientos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 nos dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo que has aprendido en esta hora, reténlo, porque hay una corona reservada para ti. Satanás va a querer arrebatarte esa corona. Si tú así lo deseas, el enemigo te la quitará. Esa corona está reservada y tiene tu nombre y está reservada para ti, querido hermano y hermana que me escuchas. Pero esa corona será puesta sobre las sienes, sobre la frente de aquellos que sean fieles a todos los mandamientos de la ley moral de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, el verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Vayamos a la Escritura, porque en la Escritura usted no va a encontrar ni un solo texto que apoye que Jesús clavó la ley de Dios en la cruz del Calvario, o que ya no tenemos que guardar el sábado porque supuestamente fue dado para los judíos. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, o sea, Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Has escuchado la voz de Jesús a través de este estudio de hoy? Jesús te dice: si tú abres esa puerta de tu corazón, si no endureces más tu corazón a la verdad que has escuchado en esta hora, dice que Él entrará a tu vida. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús toca la puerta de tu corazón, querido hermano y hermana que me escuchas, porque Él quiere que tú seas salvo o salva. Él no quiere que nos perdamos. Solo Él llevará al reino de los cielos a aquellos que fueron obedientes a su palabra y a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque ningún transgresor entrará al cielo. Ningún transgresor de la ley de Dios. Porque el pecado no volverá a existir nunca más. ¿Y qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 Juan 3:4. Es por eso que el Señor está haciendo un llamado a tu vida y a mi vida, a nuestras vidas en esta hora a través de este estudio. El llamado de volver a la obediencia a su palabra y a sus mandamientos. Especialmente a este mandamiento que ha sido prácticamente el mandamiento más despreciado, más odiado por Satanás y más despreciado por el así llamado mundo religioso o el mundo cristiano. Pero tú no tienes que ser parte de ese cómputo o de esas personas que han de despreciar y han de pisotear este cuarto mandamiento de la ley de Dios. Si el Espíritu Santo te ha tocado el corazón en esta hora, yo te hago un llamado, querido hermano y hermana que me escuchas, de que comiences a honrar y a guardar el verdadero día de reposo, el sábado de Jehová, en tu día, si es que todavía aún no lo estás haciendo. Voy a terminar con una palabra de oración. Oremos. Querido Padre Celestial, le doy las gracias, Señor, por darme la vida y la salud y por haberme dado las fuerzas para haber presentado este mensaje de su palabra. Oramos para que este mensaje, Padre Celestial, no caiga en terreno pedregoso, ni junto al camino, ni entre espinos, sino que caiga en tierra fértil y pueda dar fruto para la gloria de Dios. Que alguna persona, aunque sea una sola alma, Señor, porque su palabra dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, aunque sea una sola alma que conozca esta verdad y la pueda vivir en su vida, pueda comenzar a honrar y a guardar su santo día de reposo, su verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Permita que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Padre Santo, su palabra dice que su palabra no vuelve a usted vacía.
sino que hace una obra en el corazón del que la recibe. Oramos para que el Espíritu de Dios pueda sembrar esta bendita palabra que hemos escuchado en esta hora en los corazones de cada uno de mis hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía en esta hora y también en aquellos que han de ver este mensaje en otra oportunidad. Se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, espero de que este estudio de hoy haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Con el favor del Señor vamos a continuar la segunda parte de este estudio el próximo viernes. Seguiremos abundando en cuanto al sábado, en los tiempos o en los días de Cristo, si Dios me da el don de la vida. Así que no dejen de sintonizar este programa el próximo viernes a partir de las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, por el Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Rumble y en Facebook. Recuerden de que mañana quiero extenderles una invitación a nuestra iglesia local. Vamos a ver si ponemos la dirección ahí en pantalla. Nuestra iglesia local, ustedes pueden ver la dirección. Si usted todavía no ha anotado esa dirección, puede tomarle una captura allí a la pantalla de su teléfono inteligente, televisión o tableta, para que la tenga anotada. Si usted de pronto está cerca de la ciudad de Tampa o está visitando el estado de la Florida y desearía congregarse con nosotros mañana sábado, en el verdadero día de reposo, estaremos abriendo nuestras puertas de nuestra iglesia a partir de las 9 de la mañana. Espero de que nos encantaría de que un día usted nos visitase y se pudiera congregar con nosotros para que juntos pudiéramos alabar al Creador de los cielos y de la tierra, al Creador del sábado, el Señor del sábado, que es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro Salvador, a quien tenemos que honrar, a quien tenemos que adorar y a quien tenemos que obedecer. Pero a eso de las 11 de la mañana o un poquito después de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, estaremos saliendo de nuevo en vivo por estas tres plataformas que acabo de mencionarle. No se le olvide, el Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Quiero desearles un feliz y bendecido sábado por anticipado, queridos hermanos y hermanas. Me da mucho gusto de que hayan compartido conmigo este mensaje. Espero que haya sido de mucha bendición. Me resta decirles gracias por su atención, gracias por su apoyo, por sus oraciones, gracias por su fiel sintonía. Y si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. Siente el dolor, tráele tu